llamado, se creía que tenía sueños y visiones. Y bueno, José era preferido por su padre, cosa que no está bien, uno no debe preferir a un hijo más que al otro. Había muchas cosas en José que Dios quería cambiar. José, cuando le contó el sueño a sus hermanos, no debió habérselo contado. Uno no debe estar contando todas las cosas, porque Satanás se roba los sueños y la gente piensa mal de uno. Uno tiene que contarlo cuando ya está hecho, cuando Dios te dio el milagro, pero no antes. Y José pues se creyó el súper especial de la familia. Él no pensó que sus hermanos también tenían un ministerio. Y los hermanos trazan un plan y un diseño, y allí estaba Dios en medio de este plan y este diseño, que Dios había preparado con el propósito de pulir a José. ¿Qué era lo que había que pulir en José? Había varias cosas, pero una de ellas era que él se creía, se las daba. Por ejemplo, cuando cuenta el sueño, la manera que lo cuenta, y le dice que sus hermanos se van a inclinar y su padre a él. ¿Cómo va a contar algo de esa manera con tanta falta de sabiduría? Obvio que él era sabio, pero a todos nos falta sabiduría. No hay uno de nosotros que no la necesite. Su palabra de Dios dice, si te hace falta y quieres más fe y más sabiduría, que se la pidamos, que Él tiene mucho para darnos. Y por supuesto aquí vemos que Satanás nunca tendrá autoridad sobre un hijo de Dios que camina conforme a su palabra. Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Satanás no le había visto, porque había un cerco que Dios había puesto alrededor de él para que no lo viera, para que no lo tocara, pero Dios le dio permiso. Y usted dice, ¿por qué Dios hizo eso con un hombre tan justo? Bueno, su palabra es poderosa y su palabra se tiene que cumplir, y usa a este hombre como un ejemplo, donde Dios permite que el enemigo le quite todo menos lo más importante. Nunca maldijo a Dios, nunca le quitó su vida, porque Dios le prohibió, solo le dio permiso que le quitaran lo que tenía material. Y aún habiéndole quitado todo esto, vemos el ejemplo de un hombre de Dios, donde él honra y glorifica a Dios y dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Dios quería entregarle algo más grande y verdadero a Job, y le entregó más de lo que perdió. Todos sabemos por su palabra que él le entregó más de lo que perdió. Y también antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída de altivez de espíritu viene una caída. Siempre que hay una altivez y hay un soberbio, viene una caída, y eso está en Proverbios 16:18. No podemos dárnoslas de nada. Todo lo que somos es gracias a Dios. Lo que tenemos es gracias a Dios. Y Dios es el que da y Dios es el que quita. Dios puede quitar también cuando no sabemos ministrar, cuando no le damos la gloria y el honor a Él, cuando nos las damos con algo que Dios nos haya dado. No nos las podemos dar, tenemos que seguir siendo iguales, porque nunca sabemos lo que puede pasar en el futuro, y Dios sí lo sabe todo. José, hasta que no muriera su gran soberbia, orgullo y vanidad que tenía dentro de sí, Dios no lo iba a usar. Cuando el diablo atacó a una persona, por ejemplo a él, por ejemplo a personas que ha atacado y sigue atacando el enemigo, esa persona ayuna, clama a Dios y el ataque se va. Obviamente esa persona ayuna y clama y tiene que estar en santidad, y ese ataque se va. Pero cuando es Dios que está tratando con tu área que está mal, que tú no quieres reconocer que está mal, que tú no dices que dices siempre estoy muy bien, y resulta que no estás bien, puedes ayunar, puedes pasarte todos los días en ayuno, 40 días, lo que sea, quedas esqueleto, pero no pasa nada, porque Dios quiere que reconozcas que tienes áreas débiles en ti, que necesitan ser transformadas por el poder de Dios, y que no van a ser bendición para que Dios te use, y por eso Dios trata en esa área, y puedes ayunar y quedarte esqueleto y nada ocurre, porque es Dios que está trabajando contigo para cambiarte esa área que a Dios no le agrada. Cuando los hermanos de José lo vendieron a los ismaelitas, que lo llevaron como llevaban bálsamos a Egipto, dice Génesis 37, 27, 28. Estos bálsamos eran para embalsamar cadáveres. ¿Y qué es lo que Dios le estaba diciendo con esto a José? Que tenía que morir a esas actitudes que tenía y que con las cuales Dios no lo podía usar de la manera que Dios lo quería usar. Cuando José fue calumniado que había querido abusar de la esposa de Potifar, ¿por qué creen que Dios no hizo nada para defender al pobre de José? ¿Por qué no hizo nada? ¿Ve? Porque Dios estaba tratando con un área en José a ver si era fuerte y vencía esa área, que es la área más débil que todos los seres humanos tienen, especialmente los hombres.
Entonces, ¿por qué Dios no estaba interesado en José en sacar de él de esa situación? Él no quería sacarlo. Dios estaba interesado en formar el carácter de José, y Dios sabía que la cárcel era necesaria para él. Hay personas que están presas, no solamente en una cárcel física, hay muchas cárceles espirituales donde están las personas porque no quieren reconocer que están mal y necesitan ayuda. No quieren clamar a Dios para que los ayude, se creen que están bien. Pero cuando Dios te quiere usar en algo grande, en un ministerio como hizo con José y ministerios más pequeños, Dios primero te tiene que limpiar para poderte usar de la manera que Él quiere que seas un usado por Él. José se sintió lejos del cumplimiento de la palabra de Dios, pero él no sabía que entre más lejos estaba sintiéndose de la palabra de todos de la familia, más se estaba acercando a Dios. Porque la palabra se iba cumpliendo en él. Y donde él estaba, la palabra se iba cumpliendo. Dios le hablaba donde él estaba. Él estaba en la cárcel y Dios le hablaba, Dios le mostraba. Y José interpreta el sueño del copero y el panadero en Génesis 48 y les dijo: y cuando salgan de aquí, acuérdense de mí. ¿Por qué dijo eso José? Todavía José no estaba listo para salir, porque ninguna persona se tiene que profanar y vender, a estarse proponiendo que se acuerden de él, si eso se le dice a Dios y Dios se encarga de eso. José no estaba listo, José necesitaba más tiempo allí, Dios lo permitió que siguiera más tiempo allí, porque a Dios no se le olvida nada. Dios, si quería que se acordaran de José y de lo que pasaba, Él se lo iba a acordar al copero y al panadero, y no tenía que José recordarse. Y si necesitamos promocionarnos, es porque todavía no estamos confiando en Dios y porque no estamos listos para el plan y propósito que Dios tiene para nosotros. Dios es el Dios de los tiempos, y en el día diseñado le dio un sueño al faraón y vino un examen para la vida de José. Cuando Faraón le pide a José que interprete el sueño, José contesta: no está en mí. ¿Cómo se ve que aquí había cambiado José? Ya no era el mismo. Dijo: no está en mí. Aquí estaba el sueño estaba en Dios, que es el que nos da todo, y que todo lo que somos es gracias a Él, que toda la honra y la gloria es para Él, de todas las bendiciones que Él nos ha dado, del traspasar nuestras vidas como estábamos a lo que somos hoy, de haber cambiado nuestro lamento en gozo, de haber arrancado de nosotros las cosas que a Dios no le agradaban. La gloria y la honra es para Dios, para más nadie. Y cuando José dice: no está en mí, está dándole la gloria a Dios y la honra. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los hijos de Dios: darle la honra y la gloria a Dios por todas sus maravillas, por todas sus bendiciones. Dios no te entregará lo que tiene reservado para ti hasta que estés listo para ministrarlo. No nos va a entregar algo que no estamos listos para ministrar. Por eso hay muchas bendiciones y muchas maravillas que Dios no ha hecho con nosotros, porque todavía no estamos listos, y Él lo sabe todo, que no estamos listos para ministrar aquello que Él quiere depositar en nosotros. Y con Moisés Dios arrancó de él todo lo que había aprendido de niño y de joven. Dios no tratará con usted y conmigo de la misma manera que trató con Moisés, pero lo hará de maneras similares, de acuerdo al área que tenemos y que necesita ser cambiada. Cada uno conoce su área débil y por la cual está mal y que necesita el cambio, y que sabe que solo Dios lo puede hacer. No hay más nadie que lo pueda hacer. El propósito de Dios al quebrantarnos no es para que lleguemos a un nivel de madurez espiritual donde Él pueda usarnos como herramientas para ayudar a otros a ser maduros espirituales. Él nos enseña para que podamos enseñar a otros. Él nos consuela y nos alienta para que podamos dar consuelo y aliento a otros. Él nos da dones espirituales para ayudar a otros. Él nos prospera financieramente para que podamos beneficiar a otros. El quebrantamiento es el proceso de poda que Dios usa para producir el fruto interior que nos parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo, cada día más al Señor Jesucristo. Vemos a Pedro. Pedro tenía muchos talentos y dones, y era uno de los hombres en los cuales Jesús confiaba y con quien había compartido los momentos más intensos y dramáticos de su vida. Pedro era un pescador bastante impulsivo, obstinado, que hablaba sin rodeos. Hay gente que dice que digo lo que siento como lo siento, y es la gente que más ofende. Y no es lo que tú dices, es cómo lo dices, y no todo lo podemos decir, porque ofendemos y hacemos daño.
Y en todo el ser de Pedro, en todo su ser se encontraba escrita la palabra autosuficiente. Porque Jesús le eligió a Pedro. Y usted dice, bueno, ¿y por qué fue que lo eligió a Pedro? Porque él vio en Pedro lo que él podía lograr en Pedro, no como era Pedro. Y eso es lo mismo que él ve en nosotros. Él no ve los errores que yo cometo, él no ve todos mis defectos, pero él ve lo que puede hacer a través de mí y lograr en mí cuando yo sea transformada de la manera que Dios quiere y cuando yo coopero con Dios para que ocurra esa transformación. Si yo no coopero con Dios, esa transformación no va a ocurrir. Se va a demorar años y yo soy la responsable, y usted también, de cooperar con Dios para que en vez de años y años sea solamente un año o unos meses. También Jesús actuó para pulverizar el orgullo, el egoísmo y la autosuficiencia de Pedro. Jesús quebrantaba a Pedro en público, como el regaño más cortante jamás dado por él a ningún otro ser humano, en Mateo 16:23, cuando le dijo, y que Pedro no se ofendió. ¿Y él qué fue lo que le dijo? Le preguntó, Jesús le preguntó a los 12 que si ellos también querían irse. Y entonces Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y qué fue que Jesús le dijo? Apártate de mí, Satanás. Si usted hoy en día le dice eso a alguien de la iglesia, esa persona te puede hasta dar golpes. Pero Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y Pedro no se ofendió porque mira la respuesta que dio. Cuando le preguntó, váyanse, no se vengan conmigo. Si querían seguirlo, les preguntó Jesús, y Pedro le dijo, no, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Qué bendición que hubiera mucha gente así como Pedro, que fue transformado, que fue cambiado de un hombre con tanta actitud, y mira la actitud con la que fue transformado, con la hora contestando de esta manera, vemos el cambio tan poderoso que Dios hizo en Pedro. Es el mismo cambio que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Dios elige el área de nuestra vida que necesita ser cambiada. Dios es el Padre nuestro. Él es nuestro creador. Y Él puede hacer lo que quiere con nosotros cuando quiere y como quiere. Somos la obra de sus manos, su creación. Somos sus hijos. Y Él se siente celoso de cualquier cosa o de cualquier persona que intenta separarnos de Él y tomar su lugar en nuestras vidas. Nada se desperdicia en el proceso del quebrantamiento. Cada persona afectada experimentará su propia madurez espiritual. Cada persona afectada experimentará su propia madurez espiritual. El trato de Dios no es para la sola persona que está en esa casa. Todos en esa casa son afectados. Cuando Dios trata con una familia y trata con la mamá o el papá, los hijos son afectados, pero la palabra de Dios dice que nada se desperdicia. Si son afectados es porque necesitan también un cambio. Dios no desperdicia nada cuando se trata de quebrantar, cuando se trata de transformar una vida. Él sabe exactamente cuánta presión es suficiente para quebrantarnos. La cantidad varía de una persona a otra. Si usted es una persona bien rebelde, bien soberbia, bien altiva, bien orgullosa, terca, que son espíritus que ayudan a los espíritus de orgullo, que es la terquedad, el corazón duro, la soberbia, la altivez, Dios va a tratar con usted de una manera muy distinta que la que va a tratar con una persona que es noble, que es humilde. Te dirá, bueno, es noble, es humilde, Dios no va a tratar con ella. Sí, porque hay otras áreas que no han sido cambiadas y necesitan ser cambiadas, transformadas por el poder de Dios, para que Dios te pueda usar de una manera poderosa para ayudar a otros. Nunca podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que tener todas estas experiencias, tenemos que tener cambios en nuestras vidas para poder decirle a otros que cambien. Si Dios no me hubiera cambiado a mí de la manera que Él me ha cambiado y todavía lo está haciendo, yo no podría decir lo que estoy diciendo hoy. Pero lo digo con toda autoridad y respeto y para la gloria de Dios, que yo no soy lo que ven aquí que soy. Yo no era la que soy. Dios me ha cambiado y Dios lo sigue haciendo. Y yo le sigo pidiendo todos los días que Él arranque de mí todo lo que a Él no le agrada, que Él me muestre las áreas que necesitan ser cambiadas en mi vida, para que yo pida la ayuda de Dios, le pida perdón a Dios primero y luego le pida su ayuda para poder cambiar. Y yo le exhorto a usted que haga lo mismo. Y usted va a ver la gloria de Dios en su vida, va a ver el cambio, va a ver la respuesta de hacer esto tan maravilloso, de ser honesto y pedirle a Dios
que te cambie, que transforme tu vida, que quite aquello que no honra y glorifica a Dios, y que haga a Dios ese cambio que más nadie puede hacer, solamente Dios. Inténtalo y vas a ver que no te vas a arrepentir, vas a poderte acostar y dormir en paz, vas a dormir tranquilo, confiado de que has hecho lo que a Dios le agrada. Cuando usted hace lo que le agrada a Dios, usted tiene bendición, tiene gozo, tiene paz, tiene bendiciones grandes que se sobreabundan de parte de Dios. También Dios no permitirá que ninguna persona sea quebrantada en las áreas que no necesitan ser quebrantadas. Y el propósito de Dios no es matarnos ni destruirnos. El propósito de Dios es cambiarnos para después usarnos con poder en su gloria, en su servicio, en su ministerio. Porque todos los ministerios es Dios el dueño. Nadie de nosotros puede decir, mi ministerio, no. Eso le pertenece a Dios. Somos somos requete privilegiados de ser instrumentos en las manos de Dios. Es un honor que Dios se haya fijado en nosotros para servirlo. Él puede escoger a quien Él quiera, pero si te ha escogido a ti y a mí, es un honor que no merecemos, un honor que no merecemos nunca. Pero el plan de Dios fue perfecto y se compadeció de nosotros, tuvo misericordia de nosotros y nos escogió para su servicio. Yo le doy la gloria y la honra a Dios por lo que ha hecho en mi vida, por lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y le pido a Dios que cada vez coopere más con Él para que siga transformando en mí y arrancando en mí todo aquello que a Él no lo honra ni lo glorifica. Y usted puede hacer lo mismo para que Dios te bendiga más de lo que te ha bendecido. Y la resistencia prolonga el proceso. La resistencia de donde yo no dejo que Dios me cambie. Y me dicen, mira que estás mal, mira que necesitas un cambio. No, yo estoy bien, yo no necesito ningún cambio. Eso se llama resistencia. Cuando hacemos esto, el proceso de parte de Dios es prolongado. No está diciendo que Dios paró el proceso, sino que lo prolonga. Y es más duro después para el cambio. El profeta Jonás rehusó dejar que Dios lo quebrantara. No quiso rendirse a la voluntad de Dios. Cuando Dios lo envió a Nínive, Jonás huyó a Jope y se subió en un barco con destino a Tarsis. Huir de Dios es como tratar de huir de su propio corazón. Es imposible escapar y permanecer vivo. Si no obedecemos a Dios, Él nos envía una tormenta como la que le envió a Jonás. Le dice, wow, qué tormenta, eso fue agua. No, hay tormentas que no es de mar, no es nada que ver. Hay tormentas de pruebas terribles, situaciones terribles. Tú escoges. Cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge, tiene un plan perfecto. Si tú no lo obedeces a las buenas, entonces Dios utiliza, permite que te ocurran cosas bien terribles. Y usted dice, ¿cómo Dios va a permitir eso si Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero Dios es también fuego consumidor. Y Dios tiene un plan perfecto con sus hijos. Y usted y yo no nos podemos escapar del plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Si tratamos de escapar como hizo Jonás, Dios va a utilizar otros medios, otras estrategias para que vengamos a sus pies. Y tú escoges, ¿vienes a Dios por amor? ¿Vienes por dolor? ¿O vienes por trituración? ¿Cómo es por amor? Que Dios me hace el llamado. Y yo estoy ahí, le obedezco, Señor, heme aquí, envíame a mí, dispuesto estoy. Eso es por amor. ¿Cómo es por dolor? Que pierdas tu trabajo, que te quedes sin tus finanzas en ese momento que pierdes tu trabajo, que pierdas algo que tú quieres. Eso se llama por dolor. Y por trituración es que pierdas al ser que más tú amas. Que Dios diga, me lo llevo, porque esta es la única manera que tú me vas a servir. Eso es trituración. Usted escoge el método y yo le aconsejo que escoja el primero, porque es el mejor, que es por amor. Que cuando Dios te llame, tú le digas, heme aquí, estoy dispuesto, envíame a mí, porque Dios se ha privilegiado. Es un honor servirlo, es un honor que te haya escogido a ti y a mí. No es algo que nos merecemos, ni es nada para vanagloriarse, es un honor servir a Dios. Dios puede escoger a quien Él quiera, pero Él decidió escogerte a ti y a mí. No rehuses a su llamado, no te escondas más. Coopera con Dios para ese llamado, para que te quite todas esas pruebas, todas esas cosas que te están pasando, porque sabe que tienes un llamado y que estás corriendo de Dios como corrió Jonás. No corras más, acércate a Dios, búscalo, que Él está con los brazos abiertos esperándote para capacitarte y enviarte a hacer el plan y el propósito para el cual te trajo a esta tierra, para el cual te creó. Eres
una persona bendecida por Dios. No eres un accidente, fuiste planeado en la mente de Dios, fuiste creado por Dios según a su imagen y semejanza. Y ahora no eres solo una creación, eres un hijo. Y como hijo tienes poder, tienes autoridad, tienes dominio propio y puedes decidir y tomar las decisiones guiadas por el poder y la voluntad de Dios. Y por el Espíritu Santo, que es el guía poderoso que todos los hijos de Dios tenemos. También Jonás no se podía morir aunque quisiera, porque Dios no tenía un propósito para su vida de matarlo, sino de que lo quería vivo para que fuera a predicar el Evangelio. Jonás no proclamó el Evangelio con amor, simplemente estaba obedeciendo a Dios. Esa es otra cosa. Él no lo hizo por amor, lo obedeció a Dios, porque había rendido su voluntad a Dios, pero no había rendido su actitud. Rindió su voluntad, pero no rindió su actitud. Veamos lo que le pasó, qué fue lo que ocurrió. Él estaba haciendo lo que Dios le había mandado, pero en el fondo de su corazón no quería ver a estas personas convertidas. ¿Por qué decimos esto? Dios estaba utilizando a los habitantes de Nínive como una herramienta en la vida de Jonás, pero también estaba utilizando a Jonás como una herramienta en la vida de los ninivitas. Y así hace Dios con cada uno de nosotros. Hay personas que a usted le caen mal y usted dice no la soporto. Pues mire, tienes que cambiar y empezar a orar por esa persona y decirle a Dios: gracias por esa persona que no soporto, porque Dios la permitió que esté en tu vida para hacer un cambio en ti. Si hay algo que tú no soportas en esa persona, eso se llama una lima que Dios puso para que te des cuenta que a Dios no le agrada esa actitud de esa persona y que esa lima la necesitas tú, porque hay cosas en ti que esa persona está haciendo que te está mostrando Dios que ese eres tú. Esa lima es quitada cuando usted le dice a Dios: perdóname, Señor, me arrepiento y necesito tu ayuda. Dios a todos nos pone limas porque nos ama, porque nos quiere cambiar y usa todas las herramientas, instrumentos poderosos para podernos cambiar, porque nos da muchas oportunidades, nos ha hablado de muchas formas y muchas maneras y no entendemos, y Dios utiliza todos estos medios para bendecir nuestra vida, hasta que llegue el momento que tú le digas a Dios: gracias, Señor, por esa lima que utilizaste para cambiar mi vida. Eso es lo que Dios quiere. Acuerde que Dios usó a Jonás para bendecir los ninivitas, y también usó a los ninivitas para bendecir la vida de Jonás. Fueron herramientas tanto el uno para el otro. Jonás odiaba a los ninivitas, y cuando Dios le perdona la vida, Jonás seguía enojado con Dios y dijo, y le preguntó: ¿tienes algún derecho de estar enojado? Jonás no respondió, sino que se sentó a ver qué sucedía con los ninivitas. Y aquí el Señor le dio una lección. Dios creció una calabacera rápidamente para darle sombra. Al día siguiente un gusano la hirió y ésta se secó. Y dijo, mejor sería para mí la muerte que la vida, porque le daba el sol, porque se estaba quemando la cabeza. Y dice, Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes derecho a estar enojado por lo que la calabacera? Jonás contestó: sí, estoy tan enojado que podría morir. Mira cómo estaba la actitud de Jonás, todavía aquí no había cambiado. Los planes de Dios para nosotros son grandes, y aquello que nos sucede tan malo, eso es probablemente lo mejor que te había podido pasar en la vida. Tú dices, ese novio que tenía, ese enamorado, ese comprometido, se iba a casar conmigo y me dejó. Un ejemplo. Después del tiempo te enteras cómo es esa persona, que esa persona se alejó de Dios, y Dios te mostró y te lo alejó para que tú no te alejaras de Dios, porque si lo hubieras hecho estarías apartado de Dios o apartada de Dios. Entonces podrías decir ahora, lo mejor que me pudo haber pasado es que me dejara, porque no hay nada más grande y más poderoso que estar en los caminos de Dios, pero no hay nada más grande y terrible que alejarse de Dios, pero más terrible haber conocido a Dios y alejarse de Él. Es mejor que nunca lo hubieras conocido o que lo conozcas y te alejes de Dios. Te va a ir tan mal, vas a regresar cojo, manco, ciego. ¿Quieres hacer eso? ¿Regresar en esas condiciones a Dios? ¿Regresar destruido? Acuérdese que como hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios se aleja, pero el verdadero hijo de Dios regresa. El que se aleja y no regresa es porque nunca fue verdadero hijo de Dios. El verdadero, no hay nadie que se lo arrebate de las manos de Dios. El que es de Dios, nadie se lo puede arrebatar, el verdadero hijo de Dios. Vemos también aquí
que esos planes perfectos de Dios se cumplen en la vida de cada persona que coopera con Dios. Muchas veces decimos, pero Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué Dios sabe que lo necesitas? ¿Por qué Dios sabe todas las cosas? Que para caminar en su presencia necesitamos ser transformados y cambiados por su poder. Jacob trataba, por ejemplo, mira lo que hizo él. Jacob trabajó 7 años por Raquel y le dieron a Lea. Acuérdese, Dios te dará lo que es fructífero y luego te dará lo que quieres. Él le dio a Lea porque era fructífera y después le dio lo que él quería, que era Raquel, que ya no era fructífera. ¿Ve cómo Dios trabaja? Él te da lo que produce fruto primero y después te da lo que tú deseas de acuerdo al plan de Dios. Le dio 4 primeros frutos que fueron Rubén, que tipifica la autoridad. Le dio a Simeón, que tipifica Dios soy yo. Le dio a Judá, que es tipo de la alabanza. Le dio a Leví, la tribu de los sacerdotes. Pero luego tuvo a Raquel, que era estéril. Y cuando usted quiere tomar primero lo que usted quiere, eso muchas veces no le va a dar fruto. Porque Dios es el que sabe todo. Cuando usted deja que Dios le dé lo que usted necesita, no lo que usted quiere, aunque no lo produzca ningún placer ni deleite en su vida, eso será lo que usted agradecerá el resto de su vida. Porque esto fue lo que le hizo producir frutos en la vida y en el reino. Lo que el enemigo quiere usar para destruirte es lo que produce el peso de gloria en tu vida. Porque la Escritura dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor excelente peso de gloria, no mirando las cosas que se ven porque son temporales, sino las que no se ven porque éstas son eternas.